parecer, en unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy buenos días para todos, bienvenidos a los que nos acompañan desde Instagram. Vamos a empezar a ver qué está pasando en los mercados. Ayer vimos un gap bajista, estamos viendo los push. Fue un movimiento poco definido. Habíamos hablado sobre la posibilidad de que no fuera tan abajo el precio, no fue tan lejos. Vimos este retroceso y todo este movimiento que apunta a que va a haber una estabilización del precio después de esta caída. Vimos también que los internals estaban alcanzando un extremo. Realmente no habría mucho por qué preocuparnos aquí. Aquí vemos que el día de hoy se está empezando a ver un giro. Con un patrón como este tenemos que identificar el punto de resistencia, que sería el máximo anterior. Sabemos que históricamente va a haber un retroceso superficial. Lo mejor sería poder ver otro día más que se mantenga en este nivel. Vemos que está haciendo un gap alcista cerca a 290, muy cerca de esta resistencia. Ahí vemos que está el área del gap. Realmente esto no sugiere que el precio va a moverse de manera importante. Tal vez el gap no funcione y el precio se devuelva. De todas maneras, hoy no estoy esperando grandes movimientos. Ayer tuvimos este gap bajista justo en un área donde los compradores querían, habíamos dicho que podrían aparecer y fue lo que pasó. Hacen una inversión muy importante para producir ese evento. La presentación en la que estuve hace unos días. Vamos a ver ahora los spiders y en qué niveles está el SPX. Aquí también tuvimos algo similar, un gap bajista que vimos cómo se recuperó. Estamos muy cerca del área de resistencia. En este momento estaríamos cerca del nivel de 350, es un área en la que deberíamos enfocarnos. Yo no compraría en este gap alcista, eso es seguro. El gráfico de 5 minutos es alcista, así que no entraría en corto. Veremos si se forma algún tipo de patrón como un techo M. Y por supuesto nos vamos a basar en lo que pase en el intradía. El escenario ideal que tendríamos aquí es un escenario de consolidación y es debido a que si los múltiples marcos de tiempo están alineados, ya que la probabilidad de un movimiento más grande va a aumentar. La tendencia se está aún corrigiendo. En este momento vemos el punto de resistencia y que van a haber vendedores. No sabemos qué cantidad. Asumamos que los vendedores toman el control y baja el precio el día de hoy. Aquí no sabremos qué pase si tengamos una vela verde o una roja, pero no importa. Lo que queremos es un día de consolidación
y que en el gráfico de 60 minutos se empiece a formar una base. Si eso pasa y esto ahora empieza a bajar tal vez un poco, tal vez hacer un movimiento como este, sabemos que vamos a tener un patrón de un fondo redondo, ya sabemos cómo puede lucir. Si eso ocurre, incluso aunque tengamos una vela roja hoy, si el lunes abre aproximadamente en este nivel, vamos a estar alineados con la imagen en el gráfico diario y eso es lo que puede ser el combustible para un movimiento más fuerte hacia arriba. Digamos que si tengamos una vela más o menos así, perdón por el dibujo que estoy haciendo, pero es para que entiendan la idea. Esta vela ciertamente sería, si baja de este nivel, un indicio de que el precio puede ir más abajo. Vemos que en este punto es el punto de resistencia. Se está construyendo más un patrón intradía que esperamos que sea uno que nos diga si van a estar alineados los diferentes marcos de tiempo. Ayer fue un gap obvio que se formó en el soporte, así que esperaríamos este tipo de patrones de consolidación para esperar un movimiento más fuerte, pero tenemos que esperar qué pasa el día de hoy. En cuanto al SPX, diría que se podría considerar por encima del máximo de esta vela, incluso si se hace un gap alcista. Deberíamos esperar si empieza algún tipo de venta. El gap alcista va a poner, como decimos, algo de jugo en las operaciones call. Inicialmente consideraríamos el punto de 35-31. Si hay beneficios en esa área, serían operaciones para no pensarlo dos veces. Seguramente el día de hoy tendremos una probabilidad muy baja que supere ese nivel máximo. Y hacia abajo, obviamente habría que considerar el mínimo de ayer, incluso un poco más abajo, en 34.25. Como siempre, tenemos que ver dónde están nuestras líneas de defensa. Así que es mejor si tenemos dos líneas de defensa para los credit spread. Uno de los conceptos es qué tanto tendría que viajar el precio para llegar a nuestra línea de defensa y si hay otra que soporte la primera. ¿Saben? Eso me recuerda un poco cuando hay soldados que están al frente de la batalla y hay otra línea detrás que los están apoyando. Es exactamente la misma idea cuando se están considerando los precios strike. En 34-35 es un poco cerca. Creo que es mejor empezar en el lado call con este movimiento hacia arriba inicialmente, esperar un tipo de retroceso en el que veamos dónde los compradores tomen el control y después asumiendo que pueda bajar el precio, podríamos considerar el lado put. Ahora vamos a ver los futuros, LS. Ayer tuvimos un retroceso, tuvimos una vela de cola de piso. Vemos algo de resistencia aquí a la izquierda. Tenemos un patrón bastante exacto para un techo M. Sí, de hecho,
tenemos este precio hacia abajo. Vamos a ver qué pasa en el gráfico de una hora. Si el precio baja, eso querría decir que está haciendo un retest. Los compradores aparecieron aquí en este retroceso superficial después de este momentum, un patrón que falló. Así que vamos a ver si los vendedores pueden tomar de nuevo el control y veremos qué pasa ahí. El NQ, tenemos una imagen diferente, tenemos una tendencia bajista, está intentando volver a subir el precio muy cerca del próximo punto de resistencia. No es demasiado emocionante. La resistencia se ubica en el punto de 12.000, que es el máximo anterior. Lo que me hace pensar que es mejor tener un día de estabilización y la semana entrante podremos ver si vemos algo que se vea bastante atractivo. Aquí yo les comparto lo que yo preferiría. De hecho, hoy preferiría un día rojo y que nuestro sesgo para la semana entrante sea más alcista y que abra, por ejemplo, con un gap hacia arriba. No estoy muy emocionada en este momento para alguna entrada en largo. Quisiera esperar otro día en el que el precio se estabilice. Es una historia parecida con el Dow. Está intentando subir, superó los máximos. Y ya saben que en nuestras lecciones semanales lo que hacemos es intentarles explicar este tipo de patrones, por ejemplo, el techo M, el fondo W. Aquí si este patrón falla sería un bonus, porque las probabilidades es que no debería seguir subiendo el precio después de haber superado este máximo anterior. Pero si baja el precio sería un elemento de choque, así que hay que seguir vigilando qué pasa con esto. En el Russell hemos hablado sobre esto muchas veces, de este tipo de movimientos, son realmente lo más débil que vemos en el gráfico. Ahora el precio va de manera lateral, se creó el pivote, está creando un soporte, se supone que se debería sostener esta área, pero si esto empieza a fallar aquí, no hay nada que lo detenga de seguir bajando. Hasta ahora solo se ha consolidado, es neutral. Los bonos todavía son un desastre. Vemos este giro que se está intentando hacer. Esta acción del precio no ha negado mucho el sesgo de que el precio puede seguir bajando. Y por supuesto, esta vela de cola de techo lo confirma. Ya saben que entre más cerca estén, es mayor la probabilidad de que haya algún daño. Ya veremos. Está abriendo justo aquí arriba del precio, así que bajar al punto que se sugiere en el chat de 34.40 es muy cerca al soporte. Probablemente podría bajar, no sería tan difícil. Por supuesto que no tiene sentido hacer este tipo de operaciones si el mercado está bajando. Ustedes saben más que muchas personas sobre lo que es posible que pase, incluso si empieza a bajar el precio. Ese hielo que se está derritiendo si no tomamos la decisión en un
periodo de tiempo relativamente corto. Esas primas van a empezar a desaparecer. Pero si baja de manera importante, eso va a tener un impacto directo en las primas. Recuerden que siempre es un tema de decidir en cuánto tiempo queremos entrar. Eso es lo que pasa con las opciones en vez de simplemente hacer trading con posiciones direccionales. El tiempo puede jugar en contra de nosotros o, por supuesto, a favor de nosotros cuando estamos en una posición. Eso depende del nivel de experiencia, especialmente con las opciones desde un punto de vista intradía. Aquí tendríamos el espacio para hacer eso, pero a veces también se requiere experiencia o incluso a veces intuición. Pero la intuición viene de la experiencia y de conocer cuántas veces ha pasado, cómo nuestro cerebro calcula y lo importante es intentar llegar a la conclusión correcta. El petróleo no ha venido haciendo mucho. El oro, vimos este shakeout bajista. Podría el precio seguir bajando, pero en este momento vimos como el movimiento fue profundo en la vela roja de rango amplio. La plata, vamos a ver qué están haciendo los transportes. Tuvieron un gran día el día de ayer. Es muy difícil tener un sesgo demasiado bajista cuando este sector está haciendo máximos históricos. Con lo que podríamos deducir que este sector está listo para seguir subiendo sería que viéramos un tipo de patrón alcista en el Dow Jones. Ahora vamos a seguir con Dan viendo las posiciones que están abiertas y las acciones que están haciendo gap el día de hoy. Nos preguntan en el chat sobre los pivotes estándar en Signal. Así que simplemente si tienen una duda con respecto a esto, pueden enviar un correo electrónico para asesorarlos sobre cómo incluirlos en su software. Hemos estado en PINS ya por un tiempo. El mínimo de los 30 minutos se sostuvo ayer. Tenemos medio lote en Amazon, un put spread. Tenemos algunas call spread bajistas. Tenemos Netflix, PayPal, HON. Ya ajustamos los stops, así que por ahora estas posiciones están bien, todo se ve bien. TDOC estuvo un poco estable ayer, pero al final se sostuvo en el rango que esperábamos. SPCE, tenemos una posición para hoy, otra para la semana que viene. En Lyft, por debajo del mínimo de ayer fue una posición en corto y también un candidato para call spread. En Beyond teníamos un call spread. Y ajustamos nuestro stop. En el día de 0 días de vencimiento estaremos buscando nuevos candidatos para operaciones. Flex no lo vimos ayer.
vimos algunos gráficos parecidos que tuvieron una recuperación importante, una consolidación, velas de rango amplio. Este me hubiera gustado mucho haberlo encontrado. Fue un rompimiento muy bueno también en el gráfico semanal. Ahora está haciendo un gap muy cerca del objetivo. Es un porcentaje bastante importante. Por ahora no podemos hacer nada. XRT, creo que reportaron buenos números. Algunas empresas de retail. GNRC tuvo una buena reversión ayer. Casi entró en una posición en el cierre. Estaba esperando qué pasa hoy. Está haciendo un gap en 2.15, pero tenemos que ver por el volumen. BIG podría considerarse tal vez para una posición en swing. Esta es otra reversión en el gap. En Pfizer podríamos ver un rompimiento. Vamos a seguirlo para un put spread. Hilton y Hyatt no tenían vencimientos cercanos. Estamos viendo en este momento MAR. H. Creo que Hilton se ve mucho mejor. RGR me gusta. Es un patrón de fondo, se ve muy bien. RGR, como les decía, tiene un muy buen patrón en el fondo con un vacío. HGEL lo voy a poner aquí para hacer seguimiento. Tenemos ese máximo anterior. De hecho, me gusta mucho más RGR. Nos preguntan por Snap. Este estaba en nuestra lista de ayer. Tenemos una consolidación alcista, un gráfico de 15 minutos alcista también. No es muy aconsejable vender si están en una posición en este momento, porque se ve bastante bien. Twitter, hay noticias sobre que están escondiendo algunas historias. Eso no es muy bueno. No voy a hablar de política en este momento porque no me interesa qué historia sea. Facebook también ha sido atacado últimamente. Veamos qué pasa con HTZ. Es una compañía que está muy cerca de la bancarrota. Algo estaría pasando diferente el día de hoy. En Point podemos hacerle seguimiento. Zoom. Sé que en este momento se ve extendido en el gráfico de 15 minutos, pero vamos a ver si podemos hacer una operación de 0 días de vencimiento para hoy. GE, si les gusta por alguna razón fundamental, sería el lugar para hacer una operación. Me habían enviado uno de los traders de la sala esta acción para entrar en corto, AYSX, y en este momento vemos un ProGap alcista. Preferiría comprarlo en un retroceso. Hay muchos gap alcistas hoy.
Recuerden que para entrar en corto o en largo, en cualquier posición, siempre el patrón debería soportar esa decisión. TSK es una especie de bandera alcista. Está un poco más extendido en el tiempo de lo que me gustaría. Aquí querríamos ver un poco más de consolidación, pero podría ser algo a lo que podemos seguir, ver qué pasa. De Twitter ya hablamos, HPE está haciendo un gap a los $10, pero no vemos realmente un patrón convincente. F tuvo un rompimiento. Vamos a ver GM, General Motors. Aquí vimos también una reversión del gap el día de ayer. En el gráfico semanal se podría considerar el nivel de 35. NAV. Vimos hace 2 días que colapsó el precio, pero no vemos mucho patrón incluso con ese movimiento fuerte hacia arriba. ALLY tuvo ganancias, está abriendo un poco plano, pero tuvo un movimiento muy importante desde los mínimos anteriores. En PayPal la posición se ve muy bien, lo tenemos en nivel de 210. En este momento voy a hacer un ajuste en PayPal. Si llega a pasar, estaríamos saliendo por el stop, pero con una ganancia. En PayPal, entonces hoy movemos el stop al mínimo de los 30 minutos. ARW está muy cerca de la resistencia en el gráfico mensual, pero el gráfico diario se ve bien. WATT. NRRGB. Esperaba una mejora del precio aquí, porque en este momento está en una resistencia, pero se ve bien. SEDG, las DIA está bastante fuerte, tuvo un movimiento increíble. LOW, tenemos otra reversión del gap, se ve muy bien. Por ahora no estoy haciendo ninguna posición en largo.
para esperar a ver, prefiero esperar a ver qué van a hacer los mercados. T es un poco una acción basura, tenemos un patrón climático. FIT se está sosteniendo bastante bien, lo puedo incluir dentro de la lista. Aquí VNT tenemos otra IPO. Tenemos una reversión 180, se está estabilizando el precio. Los compradores están apareciendo en este punto. SCHW, estábamos hablando sobre esta acción ayer. Nos hacen una pregunta sobre cómo escoger las fechas de expiración. Realmente eso depende del patrón. Si es uno que no nos importa esperar durante un mes, está bien. Pero generalmente, por ejemplo, no escogemos acciones que estén demasiado, el precio esté demasiado lejos de la media móvil de 20.